La prehistoria tal y como la imaginamos. Los hombres cazan, las mujeres recolectan alimentos. Como cazador, el hombre se considera el principal proveedor. Por ello está en la cima de la sociedad. Hasta el día de hoy, así es como se ha enseñado. En realidad, esto no es así. Los arqueólogos han vuelto a examinar modelos de comportamiento aceptados, revelando hechos sorprendentes. La vida primitiva no era nada fácil. Los restos óseos y los ajuares funerarios de tiempos pasados cuentan una historia diferente de los hombres y las mujeres. Las mujeres, como fuerza activa en la historia humana, han sido ignoradas. En todas las épocas, mujeres y hombres han realizado tareas importantes, pero a las mujeres se las sigue considerando como el sexo débil. ¿Por qué? El enigma de los huesos, la revolución del género, nuevos hechos del pasado. Suecia en el siglo X de nuestra era. En la isla de Björkö, una tribu vikinga rinde el último homenaje a uno de sus miembros. Preparan al difunto para un entierro especialmente fastuoso, porque en la importante ciudad comercial de Birka era una figura de gran relevancia. Era alguien poderoso, probablemente un gran guerrero o un líder militar. Todo lo que contenía esta cámara funeraria era sorprendente. Un ejemplo perfecto de enterramiento de un guerrero de alto nivel. Los objetos encontrados lo indicaban claramente. Armas, espadas, cabezas de flecha y de lanza, hachas, cuchillos, todo lo que se pueda imaginar. Piezas de caza, hasta 2 caballos, algo espectacular en todos los sentidos. En el siglo XIX, un equipo de arqueólogos abrió la tumba. Los restos hallados en su interior no dejaban lugar a dudas. El individuo enterrado allí era un príncipe vikingo de alto rango. Durante más de 100 años, nadie puso en duda tal hallazgo. Pero en 2017, en la Universidad de Estocolmo, surgió una sospecha que hizo temblar los cimientos del mundo científico. Para el equipo de investigadores, la versión aceptada no era incuestionable, porque el esqueleto parecía pertenecer a una mujer. Nos encontramos con una paradoja, con la contradicción entre el esqueleto, que parecía femenino, y el ajuar funerario, que apuntaba en la dirección de un guerrero varón. A diferencia de aquellos arqueólogos, los científicos actuales ya no dependen de la interpretación de restos y de las características de los yacimientos funerarios. El análisis de ADN también ofrece resultados inequívocos. El examen de los huesos revela el género de la persona que fue inhumada en la tumba BJ581. Los huesos de la tumba BJ581, cuyo ADN analizamos, pertenecen a una mujer. El guerrero vikingo de alto rango era en realidad una mujer, absolutamente sensacional. Cuando haces investigación arqueogenética, hay que esperar lo inesperado. Y también una avalancha de críticas. En un principio se pusieron en duda los resultados, ya que alguien podría haber confundido los huesos al retirarlos, pero los investigadores suecos disiparon las dudas. Comparamos los dibujos del esqueleto de la documentación original con el esqueleto que tenemos, y se descarta la posibilidad de que se trate de otro. Este esqueleto no puede proceder de otra tumba de Birka, es imposible. Una gran guerrera en una sociedad vikinga dominada por hombres. Habría nuevos escenarios a los investigadores en sus estudios sobre las sociedades y culturas pasadas. Ahora podemos darle un rol de género más acorde con la realidad.
La ciencia nos está descubriendo que es muy probable que las mujeres también participaran en combates militares, mandaran en los ejércitos y fuesen jefas de sus clanes. La riqueza del ajuar funerario es un testimonio de la prominencia social de la mujer allí enterrada. Y no es la única. Se han descubierto tumbas similares en Noruega y Dinamarca, que contienen los restos de mujeres guerreras. Esta guerrera vikinga no es ni mucho menos un caso aislado. Había mujeres que dirigían granjas y cuando los hombres partían en misiones comerciales o de saqueo, eran las responsables de defender sus hogares. También había mujeres vikingas en las aldeas que se dedicaban al comercio o eran artesanas. La variedad de roles que desempeñaban las mujeres era muy grande. Es lógico que algunas pudieran ser guerreras o tener un alto rango. ¿Por qué no? Y no solo mujeres vikingas. En 1953, René Geoffroy descubrió una tumba celta del siglo V a.C. en Vix, Francia. Junto a un esqueleto se encontró una gran crátera de bronce, vasijas, broches, joyas de oro y los restos de un carruaje. Para el descubridor estaba claro, en aquella tumba descansaban los restos de una mujer poderosa. Posteriormente, otros expertos, especialmente el arqueólogo alemán Konrad Spindler, reinterpretaron su hallazgo. La dama de Vix tenía que ser un hombre. Para aquellos investigadores, era impensable que una mujer hubiera podido ser enterrada junto a un carro de 4 ruedas, de modo que se elaboró la teoría de que debía ser un travesti con funciones sacerdotales porque, al menos de esa forma, seguía siendo un hombre. Por el contrario, cuando aparecen restos humanos en una posición forzada, se suele interpretar que se trata de una mujer. Eso mismo ocurrió en el caso del esqueleto de la turbera de Vindeby. El cráneo afeitado, las vendas sobre los ojos y la posición del brazo derecho se interpretaron como signos de que los restos pertenecían a una adúltera. Aquel esqueleto de aproximadamente 2000 años tenía que ser de una mujer. Es demostrable que hubo alteraciones en el esqueleto de la turbera. Por ejemplo, en el brazo derecho, la mano hacía un gesto supuestamente lascivo, o las vendas sobre los ojos se interpretaron como pruebas evidentes de que se trataba de una adúltera. En 2006, un médico forense canadiense determinó que la supuesta adúltera era un muchacho, y quizá murió por una infección en la mandíbula. En el actual mundo globalizado, estas interpretaciones se oyen cada vez menos. En el futuro, el análisis de restos antiguos producirá resultados aún más sorprendentes. Los científicos que trabajan en los nuevos yacimientos descubiertos en China se enfrentan a otro prejuicio. La idea de que los roles asignados a hombres y a mujeres son primitivos y, por tanto, naturales. Durante 20 años han estado excavando los restos de asentamientos superpuestos a las afueras de la ciudad de Shenzhen. Es un yacimiento único. La antropóloga Kate Pechenkina ha podido recuperar restos humanos de hasta 10.000 años de antigüedad y comparar los hallazgos pertenecientes a distintos periodos. Los restos más antiguos son de las primeras comunidades agrícolas, en las que había un poco de agricultura. También cazaban, pescaban, y después nos encontramos con una agricultura intensiva. Y más adelante ya vemos sociedades complejas, desigualdad social y guerra. Docenas de tumbas y los restos de numerosos asentamientos proporcionan una ventana única al pasado. Basándose en esta evidencia, han podido elaborar una imagen de cómo funcionaban las sociedades primitivas. Podemos encontrar enterramientos neolíticos que datan de hace 9 o 10.000 años y posteriores hasta la Edad del Bronce. Pero la ocupación humana de la zona no termina ahí. Podemos seguir la secuencia histórica de todas las dinastías de China hasta llegar a la modernidad.
A diferencia de sus colegas del pasado, la antropóloga no solo cuenta con objetos funerarios para saber cómo eran las condiciones de vida de las culturas primitivas. Los ajuares funerarios siguen aportando información de gran relevancia, pero ahora el principal foco de interés son los restos mortales de las personas. En la Universidad de Shandong, la antropóloga y su equipo chino analizan los huesos. Aquí se determinan la edad, el género y las condiciones físicas de los cadáveres, incluso sus hábitos alimentarios. Podemos calcular qué cantidades de diferentes productos consumían, haciendo suposiciones y comparaciones. Pero en general, los dos isótopos estables en los que nos centramos son el carbono y el nitrógeno. El carbono detecta diferentes tipos de plantas, el consumo de diferentes tipos de plantas, mientras que el nitrógeno detecta el consumo de productos animales y el consumo de pescado. Con la ayuda del análisis de isótopos, podemos ver con claridad quién consumía en diferentes épocas pasadas qué tipos de alimentos. ¿Tenían acceso todos los miembros de la comunidad a los mismos recursos alimentarios o se hacían distinciones? ¿Era el género un factor que influía en la nutrición? Todas las comunidades neolíticas son en cierto modo únicas. Cada una tiene su propia dieta. Pero los hombres, las mujeres y los niños comían lo mismo. Para la antropóloga, esto solo puede significar una cosa: que durante el periodo neolítico antiguo, en China los hombres y las mujeres tenían el mismo estatus social. ¿Pero era ese el caso también en las sociedades europeas en la misma fase de desarrollo? Durante el mismo periodo neolítico, una sociedad conocida por los científicos como cultura de los templos floreció en la isla mediterránea de Malta. Esta sociedad primitiva nos dejó los edificios más antiguos que se conocen. Son más antiguos que las pirámides de Egipto y actualmente forman parte del patrimonio de la humanidad. Están construidos de tal manera que tenemos salas circulares que rodean el espacio central. Pero estas salas circulares no están ahí solo por el aspecto que tienen, sino que se comportan como arcos horizontales. Así que también es importante la habilidad de los constructores para crear estructuras y que estas estructuras fueran cada vez más y más complejas. Como si fuera una ciudad subterránea, se excavaron salas y corredores en la piedra caliza a unos 10 metros de profundidad. Este tipo de estructura se denomina hipogeo, que significa bajo tierra, y oculta muchos secretos. No fue una tarea fácil de realizar. La construcción de este lugar tuvo que costar un gran esfuerzo. Esto nos indica que se trataba de una comunidad que otorgaba una gran importancia al tratamiento que daba a sus muertos. El hipogeo es un cementerio. En su interior se han documentado los restos de 7.000 personas. Tenemos a hombres y mujeres enterrados en los mismos espacios, de la misma forma y con un tratamiento similar. También vemos representados diferentes grupos de edad. No parece haber ninguna diferencia. Había igualdad de trato entre hombres y mujeres. Como en China, excavaciones realizadas en Europa indican igualmente que hombres y mujeres tenían el mismo estatus. La idea de patriarcado familiar surge durante el siglo XIX. Incluso Charles Darwin afirma que el género masculino es, debido a la evolución, intelectualmente superior.
Las ciencias modernas se desarrollaron en el siglo XIX y operan dentro de ese marco. La religión cristiana también está incluida dentro de ese marco y en ese aspecto sus principios no se han cuestionado. El resultado es que los científicos, para mantener su propio estatus social, se han esforzado por demostrar que el rol natural de la mujer es quedarse en casa atendiendo el fogón. Estos roles se siguen manteniendo en gran medida hoy en día. El hombre es el proveedor, la mujer se encarga de la casa y de los niños, y lo que funciona en el presente también tuvo que funcionar en el pasado. Pensar que este mismo modelo de sociedad de dos niveles fuese igual hace 2,5 millones de años sin contemplar la posibilidad de ninguna variación es simplemente absurdo. Por supuesto, puede que haya habido sociedades en las que fuese así. No se puede decir que ese modelo sea absolutamente falso. Parece que coexistían sociedades considerablemente divergentes unas junto a otras. Los etnólogos también han caído en esta misma trampa. En la actualidad siguen existiendo sociedades de cazadores-recolectores. En Namibia, la tribu San sigue viviendo en la sabana africana. Dado que los hombres son quienes cazan, los científicos dictaminaron que eran los principales proveedores y por tanto el género dominante. Pero en la realidad, la caza nunca ha otorgado el elevado estatus social que desde hace tanto tiempo se le atribuye. La razón es que las mujeres son las que normalmente se suelen encargar de obtener, de recolectar plantas y otros alimentos. Son las que aportan en mayor medida el sustento. Y eso en general es cierto entre los cazadores-recolectores. Las mujeres son las que aportan la mayor parte de las calorías. En la tribu de los San, las mujeres son las principales proveedoras. Es difícil determinar qué es más importante, si la recolección o la caza. Alrededor de un 80% de la comida es producida por las mujeres, que son las que garantizan efectivamente la supervivencia de la comunidad. Al mismo tiempo, los hombres aportan las preciadas proteínas, por lo que ambos son necesarios. No se puede decir quiénes son más importantes y en cualquier caso, eso no crea una diferencia de género. Tanto los hombres como las mujeres contribuyen a la supervivencia de la tribu y son respetados por ello. La cuestión es si este modelo de la Namibia actual es trasladable a las culturas primitivas de cazadores-recolectores de Francia y el norte de España. Los investigadores han sostenido desde hace mucho tiempo que los hombres no solo eran los principales proveedores, sino que también fueron los primeros artistas. La base de esta tesis es que gran parte de las pinturas rupestres de la Edad de Piedra parecen describir escenas de caza. Las más antiguas que conocemos datan de hace aproximadamente unos 35.000 años. Pero los artistas también dejaron impresiones de sus manos en numerosas cuevas, como una especie de firma. Estas pinturas rupestres constituyen unas pruebas muy significativas. Además, son realmente hermosas y, como todo aquello que es bello e importante, fueron atribuidas primeramente a los hombres. Los descubridores de las pinturas no tenían la menor duda. Aquellas obras de arte eran creaciones de hombres. Para los investigadores del pasado, esta afirmación estaba justificada por unos roles de género establecidos. Dado que solo los hombres cazaban, solo ellos podían reproducir aquellas escenas con tanto detalle. Solo los hombres cazaban, por tanto, solo los hombres creaban arte. En consonancia con esta lógica, se asignó al hombre no solo el rol supremo en la sociedad, sino también la soberanía sobre el arte. Una vez más, la jerarquía de género moderna se aplicaba a la vida en la Edad de Piedra. Que el arte pudiera estar relacionado con las mujeres es algo que nunca pasó por la mente de los primeros investigadores.
Un grupo de científicos de Liverpool, en Inglaterra, está investigando sobre el género de los autores de las pinturas rupestres. En la universidad están intentando determinar el género de las personas que dejaron impresas sus manos en las paredes de las cuevas prehistóricas. Y para ello están empleando la misma técnica que se utilizó durante la Edad de Piedra. El estudio de las formas y los tamaños nos permite distinguir el sexo, y si eso es posible, entonces podemos estudiar los tamaños relativos dentro de cada sexo para determinar la edad. De modo que la técnica que estamos utilizando nos dice sexo y edad. A fin de poder clasificar correctamente las imágenes de las cuevas, Anthony Sinclair está trabajando con el antropólogo forense Patrick Randall Queenie. Intentan determinar los rasgos identificativos de las manos de hombres y mujeres modernos. De esta forma, están estableciendo la base para la comparación. La dificultad es que los cuerpos de los humanos actuales no son idénticos a los de los humanos de la Edad de Piedra. Es un problema. Diferentes partes de nuestro cuerpo han cambiado con el tiempo. Ahora tenemos unas proporciones corporales distintas. Nuestra alimentación, nuestra forma de vida es diferente y afecta a la forma de nuestro esqueleto. Utilizando técnicas de morfología geométrica, se mide con todo detalle las impresiones de manos de las cuevas para compararlas con las manos de los voluntarios que participan en el estudio. Esto nos permite crear un marco común para poder compararlas estadísticamente. Así puedo tomar formas complejas y convertirlas en una serie muy simple de números. Algo tan complejo como la mano humana, intentamos que se convierta en 19 pequeños puntos que nos permiten determinar las diferencias entre hombres y mujeres. Los investigadores han examinado las impresiones de las manos de más de 200 hombres y mujeres. En el proceso se han revelado con toda claridad ciertas características de género. Lo más determinante no es el tamaño de la mano en general, sino la forma de la palma. En el hombre, el ancho entre los dedos y la muñeca se mantiene constante o incluso aumenta. En las mujeres, la palma se estrecha hacia la muñeca. Y esta es una característica que se ve muy a menudo en las impresiones de las manos de artistas de la Edad de Piedra. Los descubridores de las pinturas rupestres se equivocaban. Ha quedado demostrado que entre los artistas había mujeres. Que en un principio estas obras de arte fueran atribuidas exclusivamente a los hombres es fácil de explicar. La primera razón es que ellos mismos eran hombres. Los que descubrieron estas cuevas eran terratenientes, sacerdotes. Se veían a sí mismos como los artistas. La segunda razón de que se diera por sentado que eran hombres es que se trataba de arte. Y entonces el arte era una actividad masculina. De modo que simplemente tomamos nuestras ideas y las aplicamos a imágenes que existían previamente, tal y como las vemos nosotros. Un error, como han demostrado los investigadores de Liverpool. En las manifestaciones artísticas más primitivas no había una jerarquía de género. En el transcurso de unos siglos, el arte se convirtió en un campo masculino, pero antes y después las cosas son muy diferentes. Esta exclusión de las mujeres del arte comienza en el Renacimiento. Se impidió el acceso de las mujeres a las nuevas academias de arte. Solo servían como el modelo a representar, pero los productores, los creadores, eran hombres. Y ese modelo es el que se ha mantenido hasta nuestros días. Esto también podría hacer derribar otro pilar de la asignación de roles de género, a saber que en las sociedades primitivas los hombres eran los únicos que cazaban. El tamaño de los grupos hacía necesario que las mujeres también cazasen. Las comunidades de cazadores-recolectores eran pequeños grupos formados por unos 20 o 30 miembros. Para poder abatir grandes animales salvajes eran necesarios todos aquellos que pudieran cazar. Van a hacer falta corredores o gente capaz de rodear a la presa, cubrir grandes áreas, y también van a hacer falta los que se encargan de matarla.
Y si fracasas, tienes un problema, porque llega el invierno y no hay comida. Tendían a cazar en grandes grupos en los que participaban todos. Incluso el viejo argumento de que las mujeres eran físicamente incapaces de cazar ha sido refutado. La afirmación de que las mujeres no tenían la fuerza corporal necesaria se puede descartar por completo. Hay estudios que indican que aquellas mujeres eran más fuertes que los atletas olímpicos actuales. Lo más lógico es que participaran en las cacerías. La supervivencia de los cazadores-recolectores europeos durante la última glaciación no se debió a la existencia de estrictas jerarquías, sino a la interacción en igualdad entre los sexos. Esta es la imagen más probable de la sociedad paleolítica. Las excavaciones realizadas en lugares sagrados reflejan que las mujeres eran objeto de una veneración especial. La figura femenina de Hulefels en el sur de Alemania es prueba de ello. Esta figura fue descubierta en la localidad checa de Dolní Věstonice en 1925 y la más famosa de todas, la Venus de Willendorf, hallada en Austria en 1908, estaba pintada originalmente con ocre rojo. Estos son solo 3 ejemplos entre las decenas de miles de estatuillas similares de figuras femeninas que han sido descubiertas por todo el mundo. Algunos científicos las relacionan con cultos a la fertilidad, otros ven a una omnipotente diosa madre. Desde hace mucho tiempo se cree que hubo un importante centro de este tipo de culto en la isla de Malta. En el Museo Arqueológico Nacional en La Veleta se pueden ver 12 pequeñas figuras, talladas en piedra caliza de unos 50 centímetros de altura y alrededor de 5.000 años de antigüedad. Pero sobre todo tienen en común la figura femenina, como en la llamada Venus de Malta. Es una representación muy realista. Se puede ver, por ejemplo, en los músculos de la espalda, perfectamente tallados o reproducidos en la figura. Es una reproducción muy naturalista. Y eso la hace un poco diferente del resto de las estatuillas. Como las figuras de las Venus paleolíticas, esta estatuilla muestra pechos, anchas caderas, vulva. También por esta razón se consideró durante mucho tiempo que estas figuras representaban a pequeñas diosas y que sus formas simbolizaban la fertilidad de las mujeres como dadoras de vida. Algunos investigadores han visto en una de estas estatuillas a una sacerdotisa. Según esta teoría, la dama durmiente representa a una autoridad espiritual de alto rango con poderes sanadores. Durante mucho tiempo se relacionó con la muerte y con la transición de una vida a la otra, con la creencia en la supervivencia del alma cuando el cuerpo ya no está. Podría haber estado relacionada con la idea de la muerte, el descanso, quizá el sueño eterno. Pero nunca lo sabremos con seguridad. Los expertos también dudan en cuanto al significado de las otras estatuillas. Y no ayuda el hecho de que sus descubridores no documentaran los lugares exactos donde las hallaron. Solo una cosa es segura. Las figuras se encontraron entre las ruinas de la veintena de edificios megalíticos repartidos por toda la isla. Una de las figuras permaneció en las ruinas del templo de Hal Tarsien. Esta hace parecer diminutas a las demás, aunque solo se conserva la mitad. Esta es la más grande de todas. Completa mediría más o menos 3 metros. Un tamaño bastante grande para una estatua, incluso comparada con otras de tiempos más modernos. Más de 3 metros de altura.
una diosa gigante, una Magna Mater. Para algunos representa a una poderosa figura ancestral. Sin embargo, el lugar de la excavación no aporta pistas. Su esquemática vestimenta no es suficiente para afirmar que se trata de una figura femenina. Encontramos a hombres vistiendo faldas en muchas culturas a lo largo de la historia. Igual que los escoceses en los tiempos modernos visten falda en ocasiones particulares o incluso en la época romana. De modo que asociar las faldas a las mujeres es una idea relativamente moderna. Aunque esta enorme figura, la escultura de gran tamaño más antigua que se conoce, fue descubierta junto a otras figuras femeninas, en la actualidad cada vez son más los que cuestionan su género. La estatua no pasa desapercibida. Lo más seguro es que tuviera un significado importante para la gente que utilizaba este lugar en particular. ¿Es posible que se rindiese culto a una diosa madre todopoderosa en estos fantásticos templos de Malta y Gozo? ¿O estaban destinados para otros propósitos? Por ejemplo, relacionados con el ciclo de la vida, con los cambios vitales que se producen entre el nacimiento y la muerte, con el ciclo de las estaciones, algo muy importante para estas comunidades agrícolas, ya que éstas dependían de las tierras que labraban y de los animales que criaban. En los años 60, una historiadora de la cultura observó algo extraordinario en uno de estos lugares sagrados, cuando se veía a vista de pájaro. Hasta entonces, desde arriba la construcción fue descrita como si tuviera forma de trébol. Gertrude Rachel Levy vio el contorno de una mujer, la cabeza, los senos y esas grandes caderas, como las formas de las figuras. Probablemente influyeron las nuevas ideas e interpretaciones que surgieron en un momento en que el feminismo estaba en ascenso. Y muchas de esas interpretaciones se centraban de algún modo en dar más protagonismo a las mujeres, pero realmente no podemos afirmar que sea eso lo que representan. ¿Habían cometido estas científicas el mismo error en el que habían caído anteriormente sus colegas varones, aunque esta vez la parcialidad en la interpretación fuese profeminista? Nadie puede saber exactamente en qué creían los cazadores de la última glaciación o las primeras culturas agrarias, pero en la actualidad se sabe que no había jerarquías basadas en el género, y la evidencia más reciente se ha hallado en China. La antropóloga Kate Pechenkina ha conseguido determinar el periodo exacto en el que la sociedad igualitaria se convierte en jerárquica. Durante la Edad del Bronce, la sociedad china sufrió una dramática transformación. En el laboratorio, su equipo compara los huesos de hombres y mujeres del Neolítico y la Edad del Bronce. La composición de los huesos masculinos indica que los hombres tenían una dieta equilibrada durante ambos periodos. Pero las pruebas han revelado que a partir de la Edad de Bronce la alimentación de las mujeres muestra claras deficiencias. A partir de entonces, probablemente ya no comen juntos los mismos alimentos. Ha surgido una división en los hogares, donde los hombres comen aparte ciertas cosas, sus alimentos preferidos. Y las mujeres comen quizá los restos, las partes menos apetitosas, porque obviamente también contienen menos carne. Empezamos a ver un hogar dividido por el género. La malnutrición tuvo consecuencias físicas para las mujeres de la Edad del Bronce. Esto también se puede determinar científicamente a partir de los huesos. En todas las sociedades humanas, los hombres son algo más grandes que las mujeres. Pero en la sociedad de la Edad del Bronce vemos un incremento en el dimorfismo sexual. Los machos se hacen algo más grandes y las hembras, en general, más pequeñas. La antropóloga también puede demostrar que en generaciones posteriores hubo diferencias similares.
En China, la discriminación contra las mujeres comenzó claramente durante la Edad de Bronce. Estos cambios no solo se reflejan en los huesos, también ha podido detectar cambios a través del estudio de los enterramientos. Durante el Neolítico, hombres y mujeres son enterrados de forma similar. Las tumbas eran sencillas, los ajuares funerarios no eran habituales, pero las prácticas funerarias van cambiando. Durante la Edad del Bronce empezamos a ver enterramientos ostentosos. Hay mucho metal, hay vasijas elaboradas, vajillas, jade, de todo. Y la construcción de los sepulcros se vuelve muy elaborada. Puede haber múltiples sarcófagos, cámaras, estelas funerarias. Llama la atención que, dependiendo de su estatus social, los hombres eran enterrados suntuosamente, mientras que en los enterramientos de las mujeres apenas se incluían objetos. Las distinciones de género son evidentes en las tumbas familiares. Los cadáveres de los hombres se sitúan en el centro de la familia. Seguimos viendo durante la Edad del Bronce que sistemáticamente se presta mucha menos atención a los enterramientos de mujeres, de modo que son discriminadas en la muerte. Y eso demuestra que eran discriminadas en vida y que eran consideradas inferiores. Aunque 5000 años antes los cazadores-recolectores vivían de una forma igualitaria, durante la Edad del Bronce emerge una cultura que devalúa claramente a las mujeres. Y no es solo en China donde se detectan estas tendencias alrededor del año 2000 a.C. En las sociedades europeas, el estatus social de las mujeres también cambia. Hasta ahora se han hallado evidencias de cambios similares a los detectados en China en 3 yacimientos alemanes. En las comunidades europeas, los hombres también están bien alimentados. Comen abundante carne, proteínas que potencian el desarrollo muscular y la fuerza física. Por otra parte, se ha documentado que las mujeres y las niñas comían muy poca carne. Se mantenían a base de verduras y cereales. En consecuencia, las mujeres europeas de la época eran más pequeñas que los hombres. Este drástico y relativamente rápido cambio intriga a un equipo de científicos de Oxford. Una cosa es segura. Un evento de alcance global trajo como consecuencia la discriminación de las mujeres. El antropólogo Thomas David Barrett señala como culpable al clima. Si nos fijamos en la temperatura climática global y lo que es más importante, en la variación del clima hasta hace unos 12.000 años, esta tiende a ser mucho más fría. Pero lo más importante es que a partir de este punto va siendo muy inestable. Y cuando el clima es inestable, eso significa que no es posible predecir lo que vas a cosechar el año siguiente. Un clima errático, violentas tormentas, catástrofes naturales que no favorecen a la agricultura. Solamente los cazadores-recolectores nómadas podían encontrar suficiente alimento en semejantes condiciones. De repente, hace 12.000 años, y misteriosamente, a menos que entremos en una serie de explicaciones climáticas enrevesadas, no sabemos por qué, de repente ese clima tan variable se estabiliza. Es muy extraño. La glaciación, responsable del caos climático, remite. La sucede una fase más cálida, con ciclos estacionales estables. Esto permite a los grupos humanos asentarse. Esta época que comienza es el Holoceno, hace unos 12.000 años, y se ha prolongado hasta la actualidad.
una época fructífera y predecible. Esa estabilidad creó un marco diferente para la tecnología. De repente puedes decir, muy bien, el clima es estable, y eso significa que todo aquello que está creciendo este año volverá a crecer el año que viene. Solo en esas condiciones vale la pena invertir el tiempo y la energía necesarios para cultivar la tierra. Nuevos métodos de almacenamiento y conserva hacen posible vivir en el mismo lugar durante todo el año. Surge el concepto de propiedad. La cría de animales cobra importancia. Se protege y se alimenta a los animales porque su carne, su leche y sus huevos se han convertido en fuentes estables de comida. Además aportan materiales como su piel, que se procesa para obtener cuero. Se establecen unos vínculos con la tierra en la que uno vive. Pero, ¿por qué este cambio de forma de vida alteró las relaciones entre los sexos? Una vez que tienes propiedades, que vale la pena pelear por un trozo de tierra, también quiere decir que vale la pena quitársela a otros. La propiedad lleva a la codicia y esta, a su vez, al conflicto. Y entonces la fuerza física cobra mayor importancia. Porque cuando tienes que defender aquello por lo que has trabajado y de lo que depende tu familia, es muy importante no perderlo bajo ninguna circunstancia. Con la era de la agricultura y la ganadería, también comienza la era de la guerra para la humanidad. Significa que las ventajas de ser más alto, más fuerte, más rápido, conducen a una mayor valoración de los hombres. Ellos son los que pueden defender la tierra y protegerla. Y de repente aparece la discriminación de género. La creciente importancia de la fuerza masculina solo es un aspecto de este cambio. La disponibilidad de alimento en un territorio fijo, así como la pérdida de la movilidad que era común entre las sociedades cazadoras, afectó en más aspectos a las mujeres. Encontramos evidencia de ello en el Museo de Historia Natural de Viena, en Austria. Las investigaciones realizadas se centran específicamente en el papel de las mujeres como madres. Lo que sospechamos es que la neolitización permitió a las mujeres tener hijos más a menudo, con intervalos más breves entre embarazos. Esto provocó un aumento de la población, pero también impuso una carga mayor sobre las mujeres a causa de la maternidad. Hallazgos de excavaciones anteriores reexaminados confirman esta teoría. Estos huesos pélvicos femeninos tienen unos 3000 años de antigüedad. Después de múltiples partos, debido a la hiperextensión de los ligamentos, se ven cambios en los huesos. Por ejemplo, unas grietas aquí, bajo la articulación sacroilíaca, o hendiduras en el hueso púbico. Cuantos más embarazos pasa una mujer, más notables son los cambios. El incremento de la natalidad también fue posible por la aparición de fuentes de alimento alternativas para bebés y niños. La arqueóloga ha encontrado recipientes con restos de papilla para alimentación infantil. Ya no era necesario amamantar a los niños hasta 3 años, como era habitual entre los cazadores-recolectores. Ya se podía alimentar a los niños con leche animal o cereales desde bastante pequeños. Debido al acortamiento del periodo de lactancia,
La fertilidad femenina se recuperaba antes, tras el parto, por lo que los intervalos entre embarazos eran más cortos. Con consecuencias fatales para las mujeres. Los científicos calculan que alrededor del 15% de las mujeres moría durante el parto. Esto también contribuyó al debilitamiento del género femenino dentro de la comunidad. Si los hombres querían retener sus propiedades no solo durante una generación, sino después de su muerte, tenían que asegurarse para que su descendencia llevase sus genes. Ello trajo la implantación de sistemas matrimoniales en todo el mundo. En el Valle de Lech, en Baviera, los investigadores han hallado indicios sobre el funcionamiento del sistema matrimonial implantado en la región. Han recuperado más de 84 esqueletos de una comunidad de campesinos de la Edad del Bronce. En el Centro Kurt Engelhorn de Arqueometría en Alemania, Corinna Knipper está analizando estos hallazgos. El análisis de isótopos hace posible no solo determinar la alimentación de una persona, sino también sus orígenes. Si la composición isotópica de un individuo difiere de los valores estándar de la comunidad, esa persona nació en otro lugar. Los 84 esqueletos del Valle de Lech han arrojado unos resultados asombrosos. Fue algo extraordinario, una verdadera sorpresa, porque lo que vimos fue que muchas mujeres se habían desplazado, pero muy pocos hombres. No como pensábamos que siempre había pasado, que las mujeres se quedaban en el hogar y los hombres recorrían mundo. Lo que hemos visto es lo contrario. Los hombres se quedaban en casa y las mujeres viajaban por el ancho mundo. Los investigadores han constatado que un 60% de las mujeres habían abandonado su comunidad en algún momento de su vida, se habían asentado y habían formado familias en el sur de Alemania. Se marchaban para casarse en otros lugares y pasaban el resto de sus vidas en las comunidades de las familias de sus maridos. Patrilocalidad es el nombre que dan a esta práctica social y demuestra que era la norma entre muchas sociedades durante la Edad de Bronce. La patrilocalidad evitó un nivel excesivo de endogamia dentro de las sociedades. Al mismo tiempo entraba nuevo material genético en la comunidad, lo que prevenía, entre otras cosas, enfermedades hereditarias. Cuando alguien se casaba con una mujer no local o cuando la hija de alguien se casaba con un hombre no local, el matrimonio era algo más que un simple acuerdo. Era la creación de un vínculo duradero entre dos grupos, entre dos regiones, y además se intercambiaban conocimientos. En el valle, las esposas no locales formaban un grupo respetado en la comunidad. Se las enterraba con honores similares a los de los hombres. Sin embargo, esta práctica con frecuencia tenía un impacto negativo sobre las mujeres. Si consideramos el impacto de la patrilocalidad en las jóvenes que se incorporaban a nuevos grupos familiares, es otro importante factor que socava la posición de las mujeres. Una mujer joven que de repente se ve trasladada a un nuevo grupo, alejada de su lugar de origen, se siente una extraña al principio. No tiene aliadas, no tiene a nadie con quien hablar y tiene que volver a empezar de cero. La movilidad de las mujeres también anunciaba el amanecer de una nueva era que cambiaría la historia de la humanidad. En sus viajes, más allá de las fronteras regionales, llevaron consigo sus conocimientos sobre metalurgia. La proporción de mujeres que hicieron contactos culturales, transferencias tecnológicas, así como la transferencia de innovaciones culturales, siempre ha sido subestimado y nunca se ha tenido en cuenta desde la perspectiva ciega del hombre. El sistema matrimonial ha existido desde hace varios milenios. Hasta el presente, la patrilocalidad ha sido incluso impuesta por ley en muchos países. A día de hoy,
En muchas comunidades indias, el lugar de residencia del matrimonio es el del marido. Pero siempre ha habido modelos alternativos. La historia no se debe ver como un desarrollo lineal, sino que tiene altibajos. Con cada nuevo cambio, siempre es posible que cambie también algo en las relaciones de género. Desde la Edad del Bronce, la mayoría de las mujeres se han encontrado en una clara desventaja. La desigualdad social de los sexos es, hasta el día de hoy, un producto de la revolución neolítica. Se puede describir la revolución neolítica como un accidente. Fue con la llegada del sedentarismo cuando las mujeres se convirtieron en prisioneras del hogar. Recibimos cosas muy diferentes de la revolución neolítica. Algunas de ellas posibilitan tecnologías complejas, culturas complejas, y otras resultan en un deterioro de la alimentación, jerarquías, guerra, dominio masculino. La revolución neolítica transformó la sociedad de forma duradera hasta los tiempos modernos. Esto se vio como algo positivo en el siglo XIX, ya que condujo a la civilización occidental. Hasta ahora la evidencia de que la vida de las mujeres era muy diferente en las sociedades antiguas no dominadas por los hombres ha sido ignorada. Y se empieza a ver de un modo muy diferente, porque hemos avanzado un paso más en la historia humana. En la actualidad, los investigadores analizan los restos del pasado con una mayor sensibilidad y los interpretan basándose en unos conocimientos mucho más ricos. Esta forma de pensar en blanco y negro, que viene en esencia de la edad patriarcal de la antropología, ya se puede desechar. Ya no sirve. La ciencia seguirá descubriendo otras muchas figuras femeninas fascinantes que se reafirmaron en un mundo de hombres e hicieron historia.